Yo quiero predicar algo que en verdad es algo muy importante para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que su vida espiritual no se trata solamente de usted? Que lo que usted está haciendo en este momento no es para este momento, sino es para las generaciones que te siguen. Y cada vez que tú oras y cada vez que tú lees la palabra y cada vez que tú vas a la iglesia, tú tienes que entender que tú estás estableciendo un patrón para las generaciones venideras. Y yo quiero hablar de eso hoy antes de despedir esta tarde. Quiero hablar de esas bendiciones generacionales que nosotros tenemos que entender, las cosas que mira, la verdad es que yo me olvido que las cosas que hago hoy, mi hija está viendo. Las palabras que salen de mi boca, mi hija las está escuchando. Hoy en el primer servicio oí un muchacho a 6, 7 años de edad maldijo a una de las maestras aquí. Y la pregunta es, ¿de dónde aprendió esa palabra? Puede ser en la escuela, en recess cuando están afuera, o de sus papás. Y se acabaron los amenes. ¿Vinieron para aprender o no? Entonces yo tengo que entender que mi vida no se trata de los años que yo tengo aquí. Se tratan de mis nietos y mis bisnietos. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque estaba yo pensando, acuérdase usted que hace algunas semanas prediqué y les dije que el Antiguo Testamento está lleno de tipos y sombras. ¿Cuántos se recuerdan? Amén. Que muchos de los narrativos que leemos en el Antiguo Testamento simplemente son tipos o sombras de realidades que vemos en Cristo hoy en día. Por ejemplo, si nosotros leemos la historia de Abraham, en Génesis capítulo 12, la palabra dice que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Abraham era un idólatra. He was an idolater. Amén. En las palabras de Amy, era me siento muy excited hoy. Amén. Que él adoraba ídolos mejor. Amén. No conocía al Dios de los cielos. Y un día Dios aparece a su vida. No porque era digno, simplemente por la misericordia de Dios. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a mostrar y ahí te voy a bendecir. Pero escúchame, Abraham, no te puedo bendecir aquí donde tú estás. Te voy a llevar a un lugar y no te lo voy a mostrar inmediatamente, pero necesito tu obediencia. Y he venido a entender yo en todos mis años de ser cristiano que Dios, a Él no le importa mis dones ni mis talentos. Él quiere mi obediencia. Gloria a Dios. Es lo que yo puedo ofrecerle más que mis dones. Yo entiendo que Dios me ha ungido para predicar la palabra, pero Él no quiere eso solamente de mi vida. Él quiere la obediencia. Y dice la palabra de Dios que Abraham obedeció. Se dice en el Nuevo Testamento que Abraham es el padre de nuestra fe. Pero no solamente Él es el padre de nuestra fe, Él también es el hombre de altares y pozos de agua. Y de eso voy a predicar hoy. Quiero que escuchen las palabras que yo creo que vienen del Espíritu Santo. Antes de seguir adelante, vamos a orar. Padre, te adoro, te alabo, Señor. Yo siento el fuego de tu presencia en este momento. Yo siento que tú tienes algo especial que darnos hoy, Señor. Y pido, Señor, que tú abres los oídos de cada persona aquí y cada persona en línea, Señor. Que tú tienes algo profético para establecer hoy en esta casa, Señor. Y pido, Señor, que te pudiéramos dar nuestra atención durante 30 minutos, Señor.
Yo te doy, Señor, toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo. El pueblo dice, amén. Quiero que miran Génesis capítulo 12, empezando con el verso 7 y el verso 8. Dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y mira el 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahí podemos ver, después del llamado de salir de su tierra, de su familia, él tenía que seguir al Señor como un peregrino. Y donde Dios lo llevaba, él tenía que ir. Pero cada vez, y si usted lee la vida de Abraham, cada vez que él tuvo un encuentro con el Señor, la primera cosa que él hacía es edificaba un altar. Ahora, hoy en día nosotros pensamos que el altar es aquí al lado del frente, aquí en la iglesia, pero la verdad es que esto solamente es una carpeta y un piso. Un altar es mucho más grande que solamente un lugar aquí enfrente de la iglesia. El altar era algo especial para los de la Biblia. Cada hombre de Dios construía un altar. Se hacía de piedras, de roca o también de tierra. Pero el altar en el Antiguo Testamento era un lugar de sacrificio, donde los hombres de la fe sacrificaban holocaustos al Señor. Era un lugar especial, un lugar de sacrificio, pero el sacrificio también era un lugar de adoración. Mira, tu fe tiene que costarte algo, porque si no te cuesta tu fe, no vale nada. Amén. Un lugar de sacrificio, un lugar de adoración, pero también un lugar para recordar. Uno de los altares que construyó Abraham, él dio el nombre El Olam, que significa Dios eterno, que nuestro Dios es más grande que el tiempo y el espacio. Él es el todopoderoso Dios. Él es alfa y omega, principio y fin. Amén. Gloria a Dios. Y allí Abraham ofrecía sus holocaustos al Señor, un lugar de sacrificio, un lugar de adoración, un lugar especial para recordar. Mi pregunta para ustedes: ¿dónde está tu altar? No estoy hablando de aquí enfrente el domingo. Porque si usted cree que usted puede vivir con solamente un servicio a la semana en la presencia de Dios y glorificar a Dios con esa hora, usted está equivocado. La bendición que usted recibe cada domingo está bien, gloria a Dios, pero ya para el lunes te olvides de la palabra. Yo predico la palabra y yo me olvido también. Si yo no me autoalimento, voy a llegar en bancarrota espiritual. ¿Están conmigo todavía? ¿Están conmigo? Yo he venido a entender que yo tengo que construir mi altar en mi casa. Tener mi tiempo con el Señor. Yo me recuerdo, y mis padres no están aquí hoy, pero mi mamá tenía su altar a las 6 de la mañana. Y no me gustaba como joven. Porque si los que conocen a mi mamá, cuando ella está en la presencia de Dios, no está callada. Ella piensa que el Señor está sordo. Amén. Pero los aleluyas así somos. Yo soy aleluya. ¿Cuántos aquí son aleluyas? Amén. Así somos. Y ella gritaba al Señor, y yo a las 6 de la mañana en los sábados: mamá, quiero dormir.
Pero ¿sabes que me daba miedo decirle algo porque no quería la maldición del Señor? Y después de esa hora de oración, pasaba el vacuum cleaner, pegando la puerta, limpiando. Ay, mi mamá. ¿Cómo me recuerdo del altar de mi mamá? ¿Cómo me recuerdo de los momentos de plática con mi papá? Cuando mi papá me enseñaba, mi hijo, cuando te pagan, primer 10% es de Dios, no es tuyo. Me recuerdo cuando que mis abuelos vivían en el área de Mapton, cerca de Sunnyside, que cuando nosotros íbamos, él llamaba al pastor, nomás para que sepas, no vamos a estar ahí hoy. Me recuerdo que mi papá siempre me decía, mi hijo, de los pastores no hablamos mal. Si el pastor está equivocado, vamos a hablar con él personalmente, pero no vamos a hablar mal del pastor con los hermanos de la iglesia. Nosotros somos personas de honor. Y esos momentos de pláticas con mi papá y las oraciones de mamá sirven en mi vida como recordatorios de quién soy yo ahora como hombre. Que cuando yo tengo ahora mi altar, yo entiendo que este altar no es solamente para mí, pero es para mi hija también. Que yo quiero que ella me escuche a mí clamar a Jehová, porque Él dice, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no sabes. Yo cada día tengo que construir mi altar. Abraham construía su altar después de cada encuentro con Dios para recordarse. Otro recuerdo que yo tengo, Pastor Rocael, cuando apenas nos casamos, éramos los pastores de jóvenes y yo me cansaba con los jóvenes. Yo joven también, 23 años de edad, recién casado. Los jóvenes como me daban, los quería. Y mira, la verdad es que en aquel entonces se podía con los jóvenes. Algunos de los hermanos de la iglesia, Mike, si se portan mal, tú dale. Decía, ok, gloria a Dios, amén. Y ahora no puedes decir nada. Y me recuerdo que llevamos a los jóvenes a un campamento y los jóvenes se portaban mal en ese campamento. Y yo dije al Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Yo quiero disfrutar mi vida. Cuando yo regreso a la casa, yo voy a hablar con mi pastor, voy a renunciar. Que Dios le bendiga, pastor, pero yo no puedo con los jóvenes. Yo no soy ministro, yo no quiero nada con esto. Te voy a servir, Señor, pero no de esta forma. Decidí, le dije a mi esposa, y mi esposa ya me conoce, que cuando eres joven y estás en el ministerio, como cada 2 semanas quieres renunciar. Amén, cada 2 semanas. Cuando yo le dije, se rió de mí, no me dijo nada. Y esa noche tuvimos un buen servicio, porque en el campamento de jóvenes cada servicio es un servicio especial. Y fui al altar con los jóvenes ahí enfrente para apoyar a los jóvenes, pero yo detrás de ellos, y de repente abro mis ojos y el predicador está en mi frente así. Y me dice, ¿quién eres tú para renunciar a tu ministerio? ¿Quién eres tú para decirle al Señor que ya no le vas a servir como ministro? Y dije, ¿quién te dijo? ¿Dónde está mi esposa? Porque en aquel entonces yo no entendía el ministerio profético. En mi mente yo pensaba que alguien le había dicho eso. Y él me sigue diciendo, Mike, tú vas a ser alguien muy especial en el reino y vas a construir un ministerio muy poderoso. Tú no puedes renunciar porque Dios apenas está empezando contigo. Yo, casi 30 años después, me recuerdo de ese momento donde Dios me habló. Y cada vez que hoy en día, después de casi 25 años en el pastorado aquí, cuando yo quiero renunciar, porque a veces sí quiero, me recuerdo
de ese predicador que me dijo, ¿quién eres tú para renunciar esto? Esas memorias son altares para mí. Y pregunta a usted, ¿te recuerdas cuando Dios te llamó? ¿Te recuerdas cuando Él te salvó? Cuando Él te sanó el alma. Es muy importante porque si tú no te recuerdas de eso, vas a huir cada vez que hay un problema en tu vida. Te vas a alejar porque te has olvidado de lo bueno que Dios ha sido en tu vida. Amén o no amén esta tarde. Pero Abraham no solamente construyó o edificaba altares, también escarbaba pozos de agua. Ahora los pozos de agua eran muy importantes en aquellos días porque si tú tenías un pozo de agua, eso representaba autoridad. Toda la gente entendía que tú eres alguien importante. Significaba bendición porque si tú tenías un pozo de agua, todos te consideraban un hombre bendecido. Pero también significaba provisión, refresco, legado. ¿Y por qué digo legado? Porque cuando tú tenías un pozo, el pozo no solamente era para ti, pero para tu descendencia. Porque salía un fuente de agua que gotaba y de repente se llenaba el pozo con agua para refrescar tu cuerpo, tus animales, tu familia. Que a veces la familia son animales, amén. No se enojen conmigo, estoy disfrutando esta prédica. Pero saben también acerca de los pozos de agua, todos tus enemigos querían ese pozo de agua también. Cada dueño tenía que poner atención a ese lugar, ese espacio. Tenía que proteger, tenía que siempre tener el pozo de agua en su mente, guardando ese lugar, porque todos querían el agua, todos querían el pozo de agua allí para ellos mismos. Hubo gran batalla solamente para los derechos de esa agua. Abraham entendía que tenía que poner atención a la fuente de su bendición. Porque si él no ponía atención, el enemigo venía para o destruir la familia, literalmente, o destruir la familia, quitar agua. Y lo que hacían si no ponían atención es llenaban el pozo de agua con tierra para parar el fluir del agua que venía de la tierra. ¿Y por qué es importante este narrativo, esta historia? Porque una vez más les digo que estas historias son tipos y sombras de nuestra realidad hoy en día. Que el pozo de agua significa tu alma. Es ahí donde tu alma, dentro de tu alma, el Espíritu Santo debe de rebosar. Amén. La presencia de Dios. Mira, Cristo lo dijo de esta manera en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero que usted note que no dice lagos de agua viva, porque no hay corriente en un lago, pero un río siempre está fluyendo. Hay poder en el río, hay autoridad en el río, hay bendición en el río. Y Cristo dijo, el que cree en mí, de su interior, de su alma, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Que significa bendición. Si usted es salvo, usted es una persona bendecida. Para de quejarte de tu vida. Tú tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Tú no eres cualquiera persona. Para de ser una persona tóxica y ser una persona bendita. Amén. Ya me enojé con el diablo, porque yo veo nuestra gente
que muchas veces es negativa, especialmente por todo lo que está pasando. Gloria a Dios, tenemos al Espíritu Santo, que no importa lo que está pasando alrededor, tenemos un río de agua viva fluyendo dentro de nosotros. Amén. Y más el que está por nosotros, y más están a nuestro lado. Hay legiones de ángeles a tu lado, luchando a tu favor. Gloria a Dios. ¿Dónde está el pueblo de Cristo? ¿Sigo? Ok, gloria a Dios. Tengo hasta las 3:30. Ok. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Muere Abraham. Murió. Y cuando él murió, su hijo Isaac ya no está viviendo con él, no está viviendo en la misma tierra, huye a otra tierra. Y cuando Isaac se fue, los filisteos vinieron y llenaron el pozo de agua con tierra y pararon el fluir de agua. Paró la fuente de agua. Y muchas veces, mis hermanos, yo he venido a entender en mi vida que yo me puedo ocupar tanto en mi vida con el ministerio, con mi familia, con el trabajo, ocuparme y ni me doy cuenta que el fluir ha parado. Y me siento seco, pero no lo entiendo, no lo reconozco y pienso que solamente son las tribulaciones de la vida. Pero la verdad es que si yo hago una investigación, he olvidado de mi altar y me he olvidado escarbar el pozo de agua otra vez. Piénsalo bien, porque en Génesis 26 ahora encontramos a Isaac como adulto. Y dice la palabra de Dios que hubo un hambre en la tierra. Un hambre en la tierra. No había de comer ni de beber. E Isaac dijo entre sí, ¿sabes qué? Voy a ir a Egipto. Y ahí hay bendición. Y si usted estuvo aquí hace 3 semanas, yo prediqué de lo que significaba Egipto. ¿Qué significa? El mundo. So Isaac una vez más quiere volver a su pasado. Porque en el pasado para él había bendición. ¿Y saben lo que Dios le dijo? Quédate aquí en el hambre. Porque la escasez no te dirija, yo te dirijo. Eso es bueno. Vamos a levantar otra ofrenda simplemente para eso. La escasez no me da dirección. El Espíritu Santo es el que me da la dirección. Amén. Siento la presencia de Dios en este momento. Lo siento, I feel him. Yo lo siento. Porque muchas veces cuando hay escasez espiritualmente, hay escasez en el matrimonio, escasez entre la familia, escasez en el banco. Muchas veces queremos huir de Dios en vez de plantar semillas. Porque Dios le dice a Isaac, quiero que te quedes ahí y que tú plantes semillas. Pero Señor, no hay agua. No hay lluvia. ¿Cómo va a crecer esta semilla? Necesitas fe. Y necesitas la obediencia. Y si Dios te dice, plántate ahí, te vas a plantar. Y él plantó su semilla ahí. Dice la palabra de Dios, en ese mismo año, él vio la bendición 100 veces más por su obediencia. Tanto que el rey de la tierra, están conmigo, me están siguiendo, tanto que la rey de la tierra tuvo miedo de él y le dijo, no, Isaac, eres demasiado grande para nosotros, vete. Pero ¿a dónde voy? No sé. Y en su mente pensó, ¿sabes qué? Yo puedo regresar a la tierra de mi papá, a mi patria, porque yo vi la bendición de mi papá.
Y no hay duda que si yo regreso, los pozos que Él hizo estarán allí. La bendición está ahí. Él lleva a su familia una vez más a esa tierra, pero un problema cuando él pasaba ahí para buscar los pozos, tal vez vio los altares que su papá hizo, pero cuando regresó a los pozos, dice la palabra de Dios que los pozos estaban llenos de tierra y que no hubo agua. Ahora, para nosotros, ¿cómo podemos buscar esa agua? Pues número uno es Cristo. Acuérdese usted de esa conversación que él tuvo con la mujer samaritana, cuando él le dijo a ella: dame de beber. Y ella dijo: ¿me conoces a mí? ¿Por qué estás hablando conmigo? Y él dijo: créame, mujer, si supieras quién soy yo, tú me dirías a mí: dame de beber. Porque él dice: esta agua que yo te puedo dar es vida eterna. Pero número dos es la oración, es la palabra, es tener comunidad. Cuando yo me meto en comunidad cristiana, cuando yo oro, cuando leo la palabra, cuando ayuno, estoy escarbando, me estoy metiendo más profundo. Es la palabra y Él mismo me está alimentando. Pero cuando Él regresó y vio que el pozo estaba lleno de tierra, tenía que hacer una decisión. Porque ¿qué haces, mi querido hermano? ¿Qué haces cuando estás leyendo la palabra y estás orando y vienes a la iglesia y no sientes nada? ¿Qué haces cuando la persona a tu lado tiene las manos alzadas, adorando al Señor, llorando, y tú seco? Parece que estás en una tierra árida y seca. ¿Qué haces y qué hago cuando todo mundo está en la presencia de Dios y están danzando, glorificando, cantando, diciendo aleluya, y en mí he perdido mi aleluya? Pero todavía estoy allí y abro la Biblia, pero no escucho la voz del Espíritu Santo. ¿Qué hago? Quiero que lean Génesis 26, el verso 18, porque Isaac nos da la respuesta. Mira lo que dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Él se recuerda en ese momento de los pozos que hacía su papá. Él vio a su papá, vio su trabajo, él vio la dedicación de su padre, y entre sí pensó: ¿sabes qué? Si funcionó por mi papá, va a funcionar para mí. Si en esos días él encontró agua, yo voy a encontrar agua. Tengo que trabajar la tierra, tengo que escarbar, tengo que meterme a solas con el Señor, porque hay agua. Y si al primera vez yo no siento nada, voy a seguir escarbando, me voy a meter en la presencia de Dios. Yo, si no lo siento, no importa, yo levanto mis manos, yo sigo de rodillas, yo sigo alabando al Señor, yo sigo gritando aleluya. Porque tarde que temprano voy a meterme en el agua. Pero uno se cansa, ¿no? You get tired. Se cansa a veces. Trabajar todo el día, llegar a la casa, y si no te va bien con tu pareja, hay pleito. Si estás luchando con tus hijos, hay pleito. Y luego los miércoles tienes que venir a la iglesia, y tú vienes porque tú entiendes
la responsabilidad, pero estás aquí. La verdad es, a veces estamos aquí solamente por obligación. No es que pensamos que vamos a recibir algo. Somos Alvarado, los miércoles estamos en la iglesia. Y entiendo la dedicación, pero a veces la obligación no es suficiente. Y ahí estamos escarbando y parece que nada se está mejorando. Y hermanos, en mi vida he entendido que a veces tengo que poner la pala a un lado y tengo que meterme en el zoquete. Tengo que ensuciar mis manos. ¿Y qué es el zoquete? No, son los malos hábitos de mi vida. Es el pecado secreto en mi vida. Es las palabras malas que yo pienso que no son nada, pero en verdad me estoy dañando el alma. A veces ese zoquete es una herida del pasado, cómo me trató mi papá o cómo me ignoró mi mamá. Y son heridas. Y si tú piensas que, pastor, ¿qué es eso? Mira, yo he hablado con personas de 80 años de edad que todavía están dolidos por cómo les trató su papá, cómo alguien le dañó como niño. Una mujer de 80 años que todavía lucha en su matrimonio después de tantos años porque un tío la violó. Muchas veces como latinos no queremos meternos en esos asuntos porque son difíciles. Pero tienes que meterte en el zoquete si quieres sanidad. Si quieres encontrar la fuente una vez más y recuperar la fuente del Espíritu Santo, a veces tienes que hacer ese trabajo que te va a costar mucho. Porque déjame decirles que yo prefiero el dolor del momento para enfrentar mi pasado que vivir toda una vida entera dolido. Yo no quiero vivir dañado. Yo quiero vivir sano, saludable en mi mente, saludable en mi alma, que no me importa lo que la gente dice de mí. Yo quiero servir al Señor y haré todo lo posible. Si necesito liberación, pues libérame, Señor. Si necesito un consejero, entonces yo pago el dinero para hablar con un consejero. Si necesito medicina, yo voy con el doctor, pero yo quiero mi sanidad. Necesitamos más personas así, más cristianos así. Están dispuestos a ensuciar sus manos. Get your hands dirty. Meterte en el zoquete y admitir esos hábitos malos. Admitir, ¿sabes qué? He visto algo que no debo de estar viendo. Estoy hablando mal de alguien en el trabajo. Estoy hablando mal de alguien en la iglesia. He tenido pensamientos de división en la iglesia. He pensado, ¿sabes qué? Es mejor no servir al Señor. Y cuando tengo las manos sucias, no puedo comer, no puedo saludar a alguien. Y aquí está la mera verdad. Tus manos tan sucias con el saludable y no saludable. Pero cuando estás saludable, cuando estás sano, es porque has hecho el trabajo y ahora quieres bendecir a otros. Porque mira, tú conoces las personas, cuando los saludas, tú conoces las personas que han trabajado con sus manos. Y luego conoces las personas que han trabajado en oficinas. Ahora, no es que
un trabajo es mejor que el otro, sino que tú puedes ver en las manos la clase de trabajo, los puedes sentir. Y cuando tú hablas con una persona saludable, una persona sana, tú puedes ver en sus ojos que han hecho el trabajo para recibir esa sanidad. Porque ya no repiten las mismas cosas, ya no regresan a un comportamiento del pasado, porque entienden que han hecho el trabajo. Y escúchame muy bien, ya que he visitado mi pasado y Dios me ha sanado, yo no quiero volver para atrás. Ese hombre está muerto. Amén, no lo quiero resucitar. No, quédate ahí muerto. Porque yo creo en Cristo, y porque creo en Él, hay una fuente dentro de mí. Y ¿sabes qué? Yo quiero que la gente, quiero que vengan conmigo y me dicen: dame de beber de esa agua. La misma cosa que la mujer samaritana le dijo a Cristo. Yo quiero que la gente me pregunte eso también. Dame de beber de esa agua. ¿Dónde agarraste esa agua, Mike? Esa agua que refresca. Yo veo que te está refrescando tu alma. Tú hablas diferente, tú ves las cosas diferente. ¿Cómo has cambiado? Dame de beber de esa agua. Y que yo le puedo decir a esa persona: ven, te quiero enseñar este pozo de agua donde hay un manantial de agua que está brotando. Y yo vengo para animarte, iglesia. Aquí ya no queremos jugar los juegos. Amén. Queremos buscar la presencia de Dios. Queremos ser usados por el Espíritu Santo. Y es tiempo de una vez regresar a los pozos de agua. 3 pozos de agua que yo creo que tenemos que recuperar, como Isaac recuperó los pozos de su papá. Número 1 es el pozo de agua de la intimidad. Tenemos que regresar a tener una vida íntima con el Espíritu Santo. Meterte a solas con el Señor. Vuelvo a repetir que usted no puede tener victoria en su vida espiritual con una prédica de 30 minutos cada semana. Tú necesitas la presencia cada día. Amén. Mira, tú necesitas la presencia de Dios para entrar en Walmart. ¿Sí o no? Necesitamos la presencia de Dios todos los días. Número 2 es el pozo de agua de la fe. En otras palabras, tú tienes que creer otra vez más. La duda ha entrado en tus palabras. Hay personas aquí, el Señor me lo mostró en la mañana a las 8:30. Hay personas en nuestra iglesia que son personas tóxicas, que hablas mal, que todo es negativo, que todo es la culpa de otra persona, y que nunca tomas responsabilidad por tus acciones. Y tenemos que regresar a tener fe que es posible. ¿Sabe usted que Dios puede hacer el milagro para darte tus papeles? ¿A quién Dios tú sirves? El Dios de lo imposible. Y eso en este momento es imposible. Pero si yo sirvo al Dios de lo imposible, Él puede darme esos papeles. Él puede sanar tu matrimonio. Él puede sanar tu familia. Necesitas recuperar esa fe otra vez más, de poder levantar tus manos cuando todo está mal en tu vida. Tú puedes decir: yo canto un aleluya en medio de la tempestad, porque Él es grande. Y número 3, el pozo de Pentecostés. Tenemos que regresar al fuego del Espíritu Santo, iglesia. Tenemos que hablar en lenguas otra vez. Algunos de ustedes, el Señor me lo mostró, de como niño y joven hablaban en lenguas, pero la vida te ha tratado mal y has parado como adulto. Tú no has perdido ese don, porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que el don del Espíritu Santo y el llamado son irrevocables. Está ahí, pero tienes que meterte una vez más en el soquete, porque está ahí. Está ahí. Tenemos que regresar a ese fuego, poder levantar, hermano. De eso me encanta el pueblo hispano, la alabanza, porque yo escucho amén, gloria a Dios, aleluya, menos cuando yo predico.
Y si yo puedo gritar, porque déjame decirles, como a las 7 de esta noche, yo voy a dar un grito de júbilo cuando los Seahawks ganen el Super Bowl. Y si yo grito así por algo, una tontería, yo puedo gritar con todo mi alma en la casa de Dios. Porque Él es digno de toda alabanza y toda la gloria. Y yo puedo levantar mi voz. Y algunos de ustedes levantan la voz en la casa, tu familia, pero en la iglesia no quieren levantar la voz. Y digo, Señor, yo voy a escarbar hasta que yo llego a la fuente de Pentecostés dentro de Restore City Church. Yo quiero Pentecostés en esta casa. Yo le digo a los americanos, a los ucranianos, a todo mundo que somos una iglesia Pentecostés. Vamos a hablar en lenguas, vamos a levantar las manos, vamos a gritar aleluya, vamos a brincar, vamos a hacer todo lo que se pueda hacer para glorificar. El salmista dice, todo lo que respire. Yo vengo para animarte. Regresa a tu altar. Come on, let's get back to the altar. Regresa a tu altar. Can you put that very last scripture up, please? Mira lo que dice de Isaac. Y edificó ahí un altar. Isaac, el hijo ahora. Abraham en el cielo. Isaac. Y edificó ahí un altar. E invocó el nombre de Jehová. Y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Regresó a los patrones de su papá. Déjeme darle una palabra profética a los padres y las madres de esta casa que sus hijos no están sirviendo al Señor. Que en este momento, si tú escarbas pozos y si tú edificas altares, tarde que temprano tus hijos van a regresar. Van a regresar. No importa si en este momento ellos dicen, nunca voy a servir a tu Dios, yo nunca voy a hacer un aleluya. Déjalos decir eso. Porque un día van a regresar. Un día, yo lo creo con toda mi alma, que un día, porque la palabra dice, instruye a tus hijos. ¿Y ellos qué? Teach them, train them. No importa si se enojan contigo. Cuando ellos no están ahí en la casa, llévate aceite a su recámara y bajo la almohada pon aceite allí. Dig some holes. Amen. Escarba pozos. Construye altares. Es más, cuando no están en la casa, haz la cama de ellos tu altar. No. You didn't hear it. Cuando ellos no están allí, ponte de rodillas allí en la cama. Invoca el nombre de Jehová allí. Y allí dile al Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hijo es siervo de Dios. Mi hija es sierva de Dios. Mi hijo es ministro. Mi hija es ministra. Son hijos de Dios Altísimo. Es tiempo, hermanos. Regresa a tu altar. Regresa al pozo de agua. Y tú verás la bendición de Jehová fluir en tu vida.